damos paso a nuestro último, pero no menos importante panelista, el doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior, quien ha sido partícipe como expositor de varias ediciones de este congreso, disertando sobre la importancia de la educación para el entendimiento profesional de la causa y efectos del abuso, así como las alternativas viables para evitar la consecución del delito. A continuación, la intervención del doctor Beltrán. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todos. ¿Se me escucha bien? Está perfectamente, doctor. Oye, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación para participar de este evento tan importante y al mismo tiempo felicitar a los organizadores por regresar a ver a un problema que tenemos latente en nuestra sociedad, que yo lo considero una lacra para la humanidad, el abuso de los niños y adolescentes. Y esperemos que eso se pueda resolver algún rato, pero tenemos que comenzar trabajando todos unidos. Y un actor importante para poder erradicar esta lacra es precisamente la educación. Y el sistema de educación superior, que es lo que me compete de manera especial, considero que juega un papel crucial, por lo que en esta presentación quisiera analizar cuál es el rol que tiene la educación superior para poder combatir este mal. Entonces, como les comentaba, quería tomarme unos minutos de su tiempo para poder compartir algunos elementos que yo creo que es muy importante para poder entender la importancia de la educación superior y qué es lo que estamos haciendo como sistema de educación superior a favor de la niñez del país. Yo aquí quiero abordar un tema más amplio que es a favor de la niñez, porque el abuso contra los niños y adolescentes impide que un niño se desarrolle plenamente. Por lo tanto, erradicar el abuso implica darle a la niñez la oportunidad de que se pueda desarrollar de manera integral. Quisiera comenzar con una frase que de pronto seguramente todos la conocen, pero creo que es importante darle la dimensión correcta. Mandela nos indicaba que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Como les decía al inicio de mi presentación, efectivamente el mundo del futuro le corresponde a los niños del día de hoy. El mundo va a moldearse acorde a cómo los niños el día de mañana se conviertan en líderes o lideresas efectivos. Y para que ellos puedan hacerlo, requieren tener un ambiente sin abuso, un ambiente sin discriminación, un ambiente donde puedan desarrollarse plenamente. Por lo tanto, para poder crear ese mundo, tenemos un arma muy poderosa que es la educación superior. De algunos datos que seguramente todos conocen, de lo que nos dice las Naciones Unidas, lo que nos dice la UNESCO y lo que nos dice la OPS sobre la seguridad de la infancia y la juventud, y que es muy importante hoy, más que nada, regresar a verla. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad interconectada. Hoy en día la tecnología está en manos de todos y la tecnología puede ser una herramienta muy poderosa para poder crear bienestar. Pero también la tecnología en manos inescrupulosa y ante un uso sin responsabilidad ética puede convertirse en un arma letal que puede matar las aspiraciones de los niños y adolescentes. Por lo tanto, la tecnología hay que utilizarla de manera correcta y para ello el sistema de educación superior cumple un papel fundamental, por cuanto permite que los jóvenes que están hoy día en las universidades estudiando una carrera, estudiando un programa, puedan tener conciencia del riesgo que implica la tecnología para el desarrollo de la sociedad. Y a través de lo que hacemos con educación superior, formando profesionales que van a estar junto a los niños y adolescentes o que van a servir a la producción de bienes y servicios que usen niños y adolescentes, tenemos que entender de que la tecnología podría también ser un arma para poder atacar la intimidad de los niños y adolescentes y convertirse en un abuso. Por lo tanto, eso hay que considerarlo dentro de los programas que establecemos en las instituciones de educación superior y también dentro de la formación que damos a nuestros estudiantes. Igual cosa lo dice la UNESCO. La UNESCO nos está alertando del peligro de que los ambientes de aprendizaje sean inseguros. La escuela, el colegio, podría convertirse en un lugar
de terror para niños y adolescentes. Cuando un niño va a la escuela, está yendo a un segundo hogar. Por lo tanto, debería tener la comodidad, pero más que nada la seguridad en esa escuela de que va a poder sentirse libre para poder expresarse sin ningún riesgo de que alguien vaya a tomar esa expresión como algo atentatorio. Por lo tanto, tenemos que crear esos ambientes seguros en donde los niños puedan expresarse sin tener temor a que su expresión vaya a tener repercusiones y consecuencias negativas y que sean duraderas para su vida. Me refiero a que si un niño o una niña llega a la escuela y se expresa libremente como un niño acerca de su gusto por unas cosas que no sean lo heteronormal, como por ejemplo llega un niño y no quiere jugar pelota con sus otros ni con los otros compañeros, sino que prefiere ir a correr con las compañeras, de que eso no vaya a ser objeto de una burla que puede llegar a ser un abuso por parte de los otros compañeros. Entonces tenemos que crear esos ambientes seguros. Igual, si una niña llega a la escuela y quiere expresarse libremente utilizando un short o algo que no es lo que la sociedad considera correcto para una niña de esa edad, que no sea tomado como una señal de que está dispuesta a recibir cualquier tipo de abuso o discriminación, sino que se lo tome precisamente como un elemento de la propia identidad del niño y de la niña. Eso es tener un ambiente seguro. Igual cosa nos dice la Organización Panamericana de la Salud, de que nos está dando datos muy severos, de que los niños y niñas en esta edad escolar sufren algún tipo de violencia en un porcentaje muy alto, que llega a ser mayor al 50%. Nos está hablando que en América Latina el 58% de los niños ha sufrido algún tipo de abuso. Imagínense, esta cifra, más allá de un número, representa un riesgo latente para el futuro de la humanidad. Porque un niño que ha sido abusado en su etapa escolar, entonces se va a convertir en una persona con poca deseo de expresarse en la sociedad libremente, o bien va a ser una persona que tiene un trauma tan grande que no va a poder desarrollar toda su capacidad y todas sus habilidades plenamente, o bien va a ser una persona que tiene un rencor hacia la sociedad, lo cual le impide trabajar en beneficio de la sociedad. Entonces, son cuestiones que tenemos que considerarla muy seriamente. No podemos decir, es que a mí no me ha pasado, o a mí no me va a pasar, o a mis hijos no le va a pasar porque están en un colegio seguro, sino que somos parte de una sociedad. Y no puede haber una persona exitosa en una sociedad fracasada. Así es que es responsabilidad de todos trabajar para que esa sociedad sea exitosa. Y ahí sí, en una sociedad exitosa, yo puedo construir mi éxito como profesional, que es lo que estoy buscando a través de la educación superior. Entonces, la educación superior está conectada de manera muy directa con el abuso, de cualquier tipo en los niños y adolescentes. Eso nos dice la Constitución de la República del Ecuador y la LOES. La Constitución nos habla de que la finalidad del sistema de educación superior es una formación científica y humanista que permita la construcción de soluciones y problemas del país. Y un problema del país es el abuso en niños y adolescentes. Por lo tanto, la educación superior tiene también que apuntar a resolver este problema. Ese es el lado humanista de la educación. La educación tiene dos fines, y aquí es lo que yo siempre hago hincapié en mis presentaciones porque es algo que lo hemos olvidado. Cuando buscamos que las universidades o institutos sean de excelencia, generalmente nos enfocamos únicamente en la excelencia profesional, es decir, en entregar habilidades y competencias para que el médico sea el mejor médico del hospital, o para que el ingeniero civil construya las mejores obras en la sociedad, o bien para que el tecnólogo en sistema construya los mejores programas informáticos para una empresa, o para que el tecnólogo automotriz pueda reparar los autos de una manera más eficiente. Está bien, sí, eso es el objetivo de la educación superior, pero ese es el fin secundario.
El fin principal, el fin primario de la educación superior es el de formar mejores seres humanos. Personas que posean una perspectiva cognitiva humanista que les permita acceder a su esencia humana, característica de la sociedad. Por lo tanto, lo que estamos buscando a través de la educación superior es crear actores de la construcción de una mejor sociedad. Por lo tanto, los estudiantes que están en una institución de educación superior, que son 1 millón de personas, es decir, tenemos 1 millón de guerreros que deberían empoderar la lucha contra el abuso de los niños y adolescentes. Si eso lo enviamos a toda la sociedad, entonces sí podemos aspirar a tener una mejor sociedad libre de abuso a niños y adolescentes en un futuro cercano. Para ello, les decía, tenemos 1 millón de estudiantes que se alojan en 63 universidades y escuelas politécnicas y en 206 institutos. El sistema de educación es muy diverso. Es un sistema compuesto por universidades, escuelas politécnicas, institutos, conservatorios, institutos públicos, institutos particulares, institutos de artes, institutos pedagógicos, en fin, es una diversidad tan amplia de instituciones de educación superior que están ubicadas en todo el territorio ecuatoriano. El sistema de educación superior como sistema tiene sedes, extensiones o campus en la mayoría de los cantones del Ecuador. Está presente en el Ecuador, está presente en las 4 regiones del país, está presente en las 9 áreas de desarrollo del país. Por lo tanto, podemos incidir en todo el país a través del sistema de educación superior, incidir de manera positiva o incidir de manera negativa. Podemos incidir de una manera débil o podemos incidir de manera potente. Llamo a incidir de manera potente a través de mecanismos que permitan la erradicación del abuso contra niños y adolescentes. Un sistema que está regido por 3 organismos, como es el Consejo de Educación Superior, que me honra en presidir, que busca planificar y regular el sistema, y lo estamos haciendo. El CASES, que es el que mide la calidad del sistema de educación superior, evalúa, y el CENESID, que diseña la política pública. Lo que buscamos entre los 3 actores es que estas instituciones de educación superior, que son 269 IES, es decir, todas, cumplan con los principios de la educación superior, en donde tenemos la autonomía responsable, entre otros, pero también tenemos la integralidad y tenemos la igualdad de oportunidades. Eso implica de que tenemos que buscar que las universidades e institutos de manera responsable usen la autonomía para generar ambientes, en primer lugar, libres de violencia, libres de acoso en sus propias instituciones, pero también personas conscientes de que el abuso de niños y adolescentes es un problema social y por lo tanto hay que erradicarlo. ¿Cómo lo podemos erradicar? Desde el sistema de educación superior. ¿Cómo podemos buscar erradicarlos? A través del sistema de educación superior, a través de los de las 3 funciones sustantivas que tiene la educación, como es la docencia, investigación y vinculación. A través de la educación, a través de la docencia, tenemos que producir conocimiento. Para atacar un problema, primero hay que identificarlo. Para identificarlo, hay que visibilizarlo. Por lo tanto, es importante visibilizar el problema que tenemos como sociedad, que es el abuso de niños y adolescentes. Entonces, visibilizarlo con datos, visibilizarlo con causas, visibilizarlo con efectos, visibilizarlo con lugares donde más se produce, para que eso se incluya dentro de lo que compartimos en el aula. En cualquier materia y cualquier asignatura se puede incluir el tema de abuso de niños y adolescentes. Yo soy profesor de economía y yo en mi clase de economía puedo y debo incluir el tema de abuso de niños y adolescentes. ¿Y cómo lo puedo enfocar? Yo lo puedo enfocar de que eso es una traba al bienestar.
de que no permite alcanzar el bienestar, como indiqué al inicio, porque crea personas que no desarrollan completamente su potencial, porque crean personas resentidas con la sociedad, porque crean personas cohibidas ante la sociedad, porque crean personas que no pueden superarse. Eso, en primer lugar, es en la parte de docencia, en la misma asignatura donde impartimos conocimiento. Pero también podemos hacerlo a través de la sensibilización, que a través de la docencia logramos en los estudiantes y en los docentes, que sean sensibles de que este problema afecta a la sociedad, y como yo soy parte de la sociedad, entonces también me afecta a mí. A pesar de que no haya sido abusado, a pesar de que no tenga niños, hijos que sean abusados, me afecta porque soy parte de una sociedad. Y cuando abusan de un niño, están abusando de la sociedad. A través de la docencia generamos libertad, la libertad que produce el conocer. Por lo tanto, hay que conocer y reconocer este problema. De esa manera estamos buscando una sociedad más libre. Pero también lo podemos hacer de manera más directa, incorporando cátedras sobre derechos infantiles y ciberseguridad, entre otras, dentro de cualquier campo de estudio, cualquier campo de conocimiento. La UNESCO nos está indicando que uno de los desafíos de la educación superior para los próximos años es pasar de un sistema disciplinario a un sistema transdisciplinario. Es decir, que las personas desarrollen no únicamente habilidades propias de su campo de conocimiento, sino que también se incluyan en otros campos de conocimiento. Por lo tanto, esas otras habilidades blandas que desarrollamos con campos diferentes de conocimiento al que estamos estudiando, debe también incorporar cátedras de derechos humanos y otros elementos que permitan generar un ambiente seguro para niños y adolescentes. Solamente así podemos formar profesionales conscientes de su entorno, conscientes de que es un problema el abuso de niños y adolescentes. Y tenemos otras dos armas muy poderosas en la educación superior, que es la vinculación con la sociedad y la investigación. Lo que buscamos con estas dos funciones es formar mejores seres humanos, formar ciudadanía. Y por ello, entonces podemos, y eso es muy importante, miren, todas las universidades e institutos deben, por mandato de la ley, generar proyectos de vinculación y proyectos de investigación. Entonces, deberíamos tomar el abuso de niños y adolescentes como un problema social y que se puede solucionar en parte a través de la vinculación. Imagínense, en el Ecuador, les decía, tenemos 269 instituciones de educación superior que están haciendo proyectos de vinculación. Cada institución hace por lo menos 10 proyectos de vinculación al año. Es decir, estamos hablando de 2.600 proyectos de vinculación. Si es que de esos proyectos de vinculación solamente tomamos el 10% para trabajar contra el abuso de niños y adolescentes, estamos hablando de más de 200 proyectos que podrían desarrollarse en el Ecuador. Entonces, unámonos como sistema para poder, a través de la vinculación, incidir en una sociedad libre de abuso de niños y adolescentes. También tenemos la investigación. Todas las instituciones de educación superior tienen la obligación de destinar el 6% de sus ingresos a proyectos de investigación. Entonces, utilicemos parte de ese proyecto, de esos presupuestos, para poder investigar más a fondo las causas, las consecuencias y las medidas, las políticas públicas para erradicar esta lacra social. Entonces, lo podemos hacer. Tenemos un sistema que está unido, entonces podríamos hacer proyectos de investigación interinstitucionales. Tenemos uno de los retos en la educación superior es la internacionalización. Busquemos organismos del exterior expertos en el trabajo contra el abuso de niños y adolescentes para poder generar proyectos de vinculación que sean lo suficientemente fuertes como para poder incidir directamente en la erradicación de este mal. Tenemos por ley que vincularnos con el sector empresarial, pues aprovechemos esta vinculación para poder generar proyectos de investigación que involucre al sector empresarial, que involucre
a el Estado a través de los diferentes niveles de gobierno. Eh, Deberíamos tener como sociedad empresas que dentro de su responsabilidad social esté el trabajar por la erradicación del abuso de niños y adolescentes. Entonces, nosotros como academia podemos proponer herramientas a las empresas para que ejecuten su responsabilidad social y puedan incidir en la erradicación de este mal. Para ellos podemos darle datos precisos, datos comprobados que surgen de la investigación. Entonces, podemos usar estas herramientas para poder incidir en este mal. Esas son acciones concretas que estamos realizando de nuestra perspectiva. Tenemos mucho más campo para poder actuar y aquí mi recomendación es hacerlo. En primer lugar, visibilizar el problema. O sea, es tener conciencia de que ese es un problema que afecta a la sociedad y de que somos parte de la sociedad y por lo tanto tenemos que incidir en la erradicación de este mal. Segundo, entender que un joven ingresa a una universidad, a un instituto, para poder formarse principalmente como mejor ser humano. Y un buen ser humano es aquel que ataca este problema, que impide el bienestar de la sociedad. En tercer lugar, entender que un profesional que forma una universidad o un instituto va a ser exitoso únicamente si trabaja en una sociedad exitosa. Y una sociedad exitosa solo se construye cuando se erradica la violencia contra niños y adolescentes. Y quinto, de manera específica, lo podemos hacer a través de la docencia, de manera transversal en todo, en la docencia, o bien de manera específica a través de cátedras que estén dentro del currículo en cuanto a docencia, pero también tenemos el arma de vinculación y de investigación que estamos obligados a hacerlo, pues entonces en investigación incluyamos proyectos que sirva para poder identificar este problema con datos reales y con solución y con propuestas de soluciones precisas, además de vinculación, podemos llegar directamente a la sociedad para concienciar a la sociedad sobre este problema de que hay que visibilizarlo, que hay que denunciarlo y de que hay que combatirlo con medidas correctas. Eso es lo que podemos hacer para que la educación efectivamente ilumine cada etapa del camino hacia una vida mejor, especialmente de los más vulnerables, como lo establece la UNESCO. Muchas gracias.